Hay una administración que le corresponde a calidad. El objeto de la formulación del proyecto es incluir que hay una reforma de proyectos. No es de calidad. Es que si yo voy a generar el impacto genera cambio en los procesos de periodo supervisor yo, reportarlo a calidad para que calidad. Ahí hay una integración. Entonces, fíjense, en esta discusión acabamos de descubrir algo interesante. Perdóname la Luisa, acabamos de descubrir algo bien sencillo pero interesante. Ustedes tienen un interesado crítico, tienen que tener al lado, que es aliado de ustedes, que es el área de procesos y calidad. Sí, pero en tu plan, etcétera, identificaciones, para que todo esto nos produzca el resultado que queremos. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, la interrogante de por qué fallan los proyectos, una de ellas es porque no anticipamos claramente cuáles son todos los entregables que debe producir mi proyecto. Y luego, entonces es cuando tengo problemas. Y depende, si soy Superman, entonces trato de mirar como el gatito le echamos arena a esto, ¿qué hacemos para salir con algo? O si estoy en otra línea, levanto la mano y digo, qué pena, aquí tenemos que producir tal cosa, necesito más plata, necesito más tiempo. Dime. Yo sigo diciendo que eso no es un proyecto, porque resulta que esa es la cotidianidad de los procesos que están implementados en la organización. Entonces, ya debería existir todo esto Mira. documentado. Bueno, dale. Si existiera, estaría formalizado. No está, hay que llenar un proyecto para hacerlo. O sea, el hecho de que se haga, se está haciendo normativamente, se está haciendo con la rigurosidad que se requiere. Pues esos son los planes de mejora que se establecen. Por eso, el plan de mejora me conduce a que voy a formar un proyecto o un plan de acción. Plan de acción. Exactamente. Pero acá, ¿qué es lo que sucede? Hay un cambio en todo el proceso, porque si tenía manual, ahora vamos a poner una herramienta automática. Vamos a mejorar la información de cada dependencia. Vamos a reportar los inventarios de qué información teníamos. Pero y ¿y qué qué no pasa teníamos. cuando algunos de esos procesos están absorbidos por otras áreas, como dijo el ingeniero Junior ahorita, digamos lo de ARCA? Lo de notas, todo eso, ARCA lo va a hacer. Lo va a hacer, lo va a hacer, tú lo hablas en futuro, no lo está haciendo. Ya está contemplado dentro del plan de trabajo de ellos, dentro de informática y redes. Lo de HCM, historias laborales, lo anterior es contratar gente para montarlo en el sistema, pero a futuro lo va a hacer HCM. Lo que pasa es que aquí no calificamos sistemas. Venga, ahorita, otra participación y ya algo resumido. Primero que todo, explico que el proyecto HCM no va a manejar va a ser una interfaz. Es Orfeo, que es la parte que se documenta. ¿Por qué es un proyecto? Porque es que es como HCM para hacer comparación con ellos. HCM es una mejora de un proceso, que es la parte que existía como tal. Hay una sistematización y hay un intereses. Por ejemplo, y en este momento está en el proyecto. Después ya no vamos a integrar parte de ese proyecto, sino vamos a estar con las comunidades que nos llamen para mejora. Pero desde nuestra oportunidad por estar en este proyecto de varias áreas. No existía, digamos, el software, pues nos pasa una mejora, va a hacer unos cambios y va a ser el puente real de la documentación de todos, porque no podemos tener varios sistemas de información. Bueno, entonces permítanme, yo les doy una respuesta y les comparto algunas experiencias. Esto definitivamente es un proyecto, ¿sí? Porque la organización en el tiempo tiene un estado actual, ¿sí? Ese estado actual es que los procesos son X, el sistema de información funciona así, etc. Y el equipo lo que está haciendo, tenemos que entrar a mirar cuáles son los objetivos que ellos están planteando. Entonces ellos tienen varios objetivos, voy a hablar con usted. El primer objetivo obviamente es cumplir con una norma, porque en este momento no la estamos cumpliendo, ¿correcto? Porque si la estuviéramos cumpliendo, pues entonces estaríamos hablando de un proyecto innecesario, un proyecto que después de botarle corriente a los mismos, ¿sabe qué? No tiene que hacer nada. Entonces aquí tenemos unos objetivos que es cumplir una norma. Detrás de esto hay otros objetivos complementarios, vamos a mejorar o a integrar procesos y vamos a implementar un sistema de información. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este estatus, obviamente yo podía llegar a ese estado haciendo remienditos, ¿sí? Y al final lo tengo. Lo que nos han enseñado
como las mejoras, que realmente las mejoras no son continuas, porque una mejora continua sería algo así, y nosotros realmente hacemos mejoras en el tiempo puntuales, algunas pequeñas, otras grandes, y generalmente discontinuas. Parte de lo que a veces hacemos en la práctica, y es un proyecto reciente que manejé en tema de salud, es que toda el área de salud, los representantes, procesos y sistemas tenían un plan de mejoras continuas cada 2 años. Y se trataba de hacer cada cosita. Y cada cosa se manejaba como un pequeño proyecto. Y eso se veía como una cosa de nunca acabar. ¿Qué hicimos? Venga, recopilemos las necesidades, traigámoslas hacia acá, levantamiento de requerimientos, organicemos todo esto como un solo paquete y hagamos un ejercicio donde convivimos con equipo de trabajo, con consultoría, etc. Y en 10 meses hagamos todo el paquete de mejoras que se están esperando. El sistema de información seguía siendo el mismo. La operación siguió trabajando muy parecido, con ajustes, con cambios, con mejoras. No se hizo un cambio radical. Hay que hacer eso. Y a veces hay que hacerlo cuando pensamos que esto es algo permanente, a veces tenemos que darle el tratamiento de proyecto. ¿Sí? O sea, mi recomendación para ti es, más bien trata de mirar cada vez que tienes algo con lo cual te estás acostumbrando a vivir y que lo vamos remendando de a poquito a ver cómo lo cambias y le das tratamiento de proyecto para que, número 1, tenga un principio y un fin, tengas recursos claros, tengas un esfuerzo planeado y puedas reducir el tiempo en el cual subes de nivel. Tiempo X, 3, 5, 8 meses y llegas a la meta. ¿Listo? Espero que en una sesión que tengamos mirando proyectos tuyos profundicemos sobre esto. ¿Listo? Bueno, ok, vamos a mirar rápidamente un par de columnas más de la EDT. Entonces, yo tengo también una tipología y aquí nos inventamos. Esto es software, es hardware, es programas, es proceso, es documentación, es lo que sea. Hacemos una tipología para poder diferenciar. Describimos cuál es el entregable. Damos una breve descripción si es necesario. A veces el solo título lo dice. Le ponemos un responsable y a veces es conveniente establecer cómo lo voy a obtener. No es que esto lo voy a contratar, lo voy a desarrollar yo mismo. Se construye, se remienda lo que hay, en fin. ¿Cuál es la estrategia de obtención? Nosotros normalmente, para la formulación, llegamos como hasta por acá más o menos, ¿sí? Y luego, cuando yo ya entro en la planeación del proyecto, entonces ya aterrizo un poco el tema del esfuerzo estimado. Pues aquí juega el tema de la casa. ¿Cuánto se demora haciendo las bases? ¿Cuánto se demora la piscina, etcétera? Porque obviamente después hay que empezar a mirar, de acuerdo con los recursos y con los prerequisitos, qué voy a hacer en paralelo. Claro, pueden estar construyendo allá la parte de los parqueaderos y no sé qué, y mientras tanto estamos aquí trabajando en los jardines, en fin, diferentes cosas, paralelismo. Y vamos atando cuando creo yo que debería iniciar y terminar cada uno de ellos, y luego lo convierto en herramienta de gestión. Voy a mirar con esta misma plantilla, fíjense lo interesante, desde el punto de vista de formulación, que me llenen las 2 o 3 columnas principales. Luego en la planeación lo detallamos y le ponemos estimaciones y fechas. Y ya en la ejecución, yo voy a ir mirando cuál es el porcentaje de avance y el estado en términos generales de mi entregable. Entonces se vuelve una herramienta interesante. Algunos me dirían, no, pero es que ese es el mismo proyecto. No. El proyecto es coger esto, entender cuáles son las actividades asociadas al entregable y ahora convertirlo de acuerdo con la metodología
de construcción, ¿sí? Porque la metodología de construcción dice, primero haga el plano, segundo haga los cimientos, tercero ponga los muros, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. No están organizados de la misma forma. Pero miren con el ejemplo que les puse de la empresa de consultoría que me dijo que sí tenía aplicación muy juiciosa de toda esta metodología, pero que no les parecía importante la EDT. Fíjense que con esto, cuando yo logro tener claramente todo lo que construyo, entonces hacer el cronograma se hace sencillo. Y lo voy a hacer con una mejor estimación del tiempo. Porque cuando uno le pregunta a alguien, ¿cuánto se demora construyendo eso? Cada uno de los... Entonces nos van a dar un tiempo según la experiencia. Diferente a cuando uno hace el cronograma, entonces uno dice, adaptación del sistema Orfeo para tal cosa. Y entonces, no, pues pongámosle 2 meses a eso, pero no sabemos cuál es la descomposición. Y luego, o es un mes, o son 4, ¿entienden? Ahí es donde se generan los problemas. Listo. ¿Alguna pregunta aquí con la EDT? Una pregunta, aparte de, digamos, la estrategia puntual de gestión del cambio por cada proyecto debe ser tenida en cuenta en la matriz de entregables. Sí. Excelente punto. Aquí también yo debería incluir, así que lo que pasa es que a veces lo tapan simplemente con el tema de la capacitación. Pegado muy cerca, dentro si se quiere, al tema de comunicación capacitación, yo debería tener un entregable que es el plan de gestión del cambio organizacional. Pero va un poquito más allá. Recuerden que cuando yo estoy pensando en el cambio, voy a trasladar a esta gente de una sede para otra. Pero el más crítico es cuando voy a hacer una sistematización. A muchas personas el trabajo le cambia. ¿Yo qué tengo que hacer? No solo avisarles que le va a cambiar el trabajo. Tengo que determinar si esa persona tiene las capacidades, las competencias para el nuevo trabajo. Y si no, pues a esa persona la mueven a otra parte y tienen que traer una nueva. Hay un tema que normalmente tienen las empresas especialmente de consumo masivo de producción, que es el tema de gestión de precios. Cuando se sistematiza, se vuelve una cosa especializada y tienen que poner una persona con un perfil especial. O promueven a alguien o algo, o traen a alguien, pero ¿cuál es la conclusión del cambio organizacional? Que se crea un nuevo cargo. Un nuevo cargo que la organización no lo tenía pensado. ¿Cómo? Pues usted me dijo que yo iba a reducir gente y antes me está diciendo que tengo que crear un cargo para esto y ya me pidieron un cargo para otro, ¿me entienden? Entonces todo ese tipo de cosas están en la gestión documental y también deberían estar aquí como entregables que debemos producir. ¿Listo? Ahora hablemos de riesgos. Bueno, aquí voy a hacer de lo que no me gusta, que es leer literalmente. Traté de mirar algunas definiciones y como la vez pasada hablamos algo de amenazas también, y la verdad pues a la larga quedé con la misma conclusión. Hacemos unos manejos de terminología donde los acomodamos según el contexto, según la conveniencia, cosas de ese estilo. Riesgo. El riesgo es un evento o condición incierta, ya que no está ocurriendo en este momento, que de producirse, o sea, hay una posibilidad de producirse, puede tener un efecto positivo o negativo en la empresa, en el proyecto, en la persona, porque los riesgos se miden a todos esos niveles. Y van a afectar cosas como el alcance, el cronograma, el costo, la calidad, etc. Los elementos fundamentales que caracterizan al riesgo, el primero de ellos es la probabilidad de que ocurra. En alguno de los contextos que leí, ese evento que puede ocurrir es lo que dicen que podría ser la amenaza, es una forma de verlo. Y el otro aspecto es el tema del impacto que puede producir. ¿Sí? Y el impacto es relativo a las organizaciones, a las personas, etc.
¿Por qué razón? Porque resulta que algunos están a un nivel diferente, mis condiciones están a otro nivel. Por ejemplo, paro camionero. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé? Bueno, hay que mirar las circunstancias, el país, etc. Probabilidad media. Listo. El impacto. Si es una organización que depende 100% de que le transporten sus productos a sus clientes en camión, el impacto va a ser altísimo. Si la organización tiene sus propios camiones, puede que el impacto sea medio o de pronto un poquito más bajo. Todo depende un poquito de otros análisis que haga. Pero digamos, sin necesidad de entrar en mucha discusión, sin el tema de la violencia, un poco de cosas, pues rápidamente uno podría decir, ah, ok, sí, listo, claro. Si yo dependo solamente de ellos y ellos pararon, me fregué. Pero si yo tengo camiones, pues bueno, yo puedo buscar los mecanismos en los cuales yo pongo mis camiones en entrega. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un aspecto de vulnerabilidad. ¿Qué tan vulnerable soy a ese elemento? Otro elemento que se puede poner en ejercicio, el tema de un temblor. Anoche tembló, ¿no? Un temblor. Entonces, la probabilidad del temblor tiene una probabilidad X, que obviamente hay que ir a fuentes expertas que nos puedan decir que la probabilidad de que tiemble es X. ¿Cuál es el impacto probable? Que fue de 5.4, algo así. Pero realmente creo que no hubo impacto, ¿cierto? En este momento, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Por allá iba yo. ¿Qué sucede si el mismo temblor ocurre pero en una población donde no tienen nada de normas antisísmicas? Es el mismo evento, entre comillas, el mismo evento. Pregunta que ellos son más vulnerables. Entonces, el impacto está asociado a la vulnerabilidad. La otra cosa que nosotros tenemos que poner sobre la mesa es cuál es la sensibilidad al riesgo que tiene la organización. Yo les decía que una entidad financiera es más sensible al riesgo, por lo tanto, cuando se hace esa matriz de impacto probabilidad, y eso se parte en 3, bajo, medio, alto, bajo, medio, alto, y entonces que hacen algo como así, como al 50%, y que dicen, ah, usted debe preocuparse de esto. No necesariamente, eso es relativo a la organización. Y entonces, de pronto la organización lo pone más arriba, o la organización lo pone más abajo. ¿Sí? Lo importante es que tengamos claridad en nuestra organización cómo pensamos, cómo medimos, qué tan sensibles somos al riesgo. Y la sensibilidad al riesgo también es algo que se vuelve variable. Yo soy más sensible al riesgo en la parte financiera, por ejemplo, y menos sensible en la parte, no sé, depende del tipo de organización. En otras áreas soy menos sensible. Acepto que haya más riesgo en algunas circunstancias. ¿Listo? Porque esto finalmente nos va a dar para generar acciones. Y aquí nuevamente entramos en la discusión de por qué el análisis de riesgos debe hacerse por lo menos de manera cercana en la formulación de proyectos. Porque esto me va a generar acciones, me puede requerir recursos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay otra definición. Aquí me traje una de amenaza, causa potencial de un incidente no deseado que puede provocar daños a un sistema o a una organización, bueno, y así sucesivamente. Bueno, los tipos de riesgo, estaba viendo inicialmente que se habla de riesgos conocidos y riesgos desconocidos. Los conocidos, ya sea porque en la organización tenemos conocimiento, podemos medirlos, podemos evaluar un poco su impacto, y desconocidos, esto es importante, es porque debemos tener claridad que pueden ocurrir cosas
que por más que tratemos de llegar a ellas, no necesariamente vamos a poder pensar que eso pueda ocurrir. ¿Sí? Por ejemplo, ayúdenme con un ejemplo de un riesgo desconocido. ¿Quién se La lo normativa. ¿Perdón? Cambia la normativa de educación. Ah, excelente, ese podría ser. Si no está dentro del panorama, pues, llegó alguien al cambio de ministro, qué sé yo, y viene con la bandera de que quiere hacer. Sí. Pero a veces ese riesgo es conocido. A veces ese riesgo puede ser conocido. ¿De acuerdo? Es que depende de las circunstancias. Analizamos y vemos que el gobierno viene hablando fuertemente, es como el tema de la reforma. ¿Cuál es el riesgo de que hayan cambios a nuestros sistemas de información, financieros, contables, de facturación, para manejar en el futuro cercano mediano nuevas condiciones de impuestos? En este momento la respuesta es: el riesgo es alto, porque el gobierno viene hablando y hablando y hablando de reforma tributaria. ¿De acuerdo? Bueno, hagamos el ejercicio. Para mí era como desconocido el riesgo de que la gente hubiera tenido tanta como al proyecto, como resistencia. Para mí era desconocido, pensé que todo el mundo iba a hacer. Pero ahí eso Le pasó Una pregunta, casualmente, una pregunta. La respuesta del no en el plebiscito es un riesgo conocido o desconocido. ¿Perdón? ¿Quiénes dicen que desconocido? Levanten la mano. Desconocido. Venga, desconocido e ignorado son dos cosas diferentes. Si yo les pregunto, les voy a decir, voy a hacer una pregunta de sí o no. ¿Seguimos trabajando ahorita hasta la 1 de la tarde? Ustedes van a hacer Venga, si siguen hablando así, esto se incrementa. Entonces, venga, en ese momento la respuesta o es sí o es no. Mi problema, yo como quien hace la pregunta, etcétera, tengo que saber las consecuencias de las dos alternativas, porque es conocido que me van a contestar sí o que me van a contestar no. Ahora, que yo ignore es lo que no debo hacer, no debo ignorar. Vamos a mirar el tema, la matriz. Bueno, aquí, primero que todo, les quiero decir que esta matriz está detallada para hacer la gerencia del proyecto. ¿Sí? Me dice sí, de agrandor. ¿Qué quiere decir? Que en la gestión de proyectos, lo mínimo que quisiera yo es que me identifiquen cuál es el riesgo, digan qué expectativa tienen del potencial de ocurrencia y de impacto, las dos columnitas, y hasta ahí, de pronto ni siquiera que propongan acciones todavía. ¿Listo? Como mínimo creo que deberíamos tener. Pero en la medida en que mi proyecto está más, como les ponía el ejemplo ahora, no, es que esto ya es definido por un sistema de información. Listo, en ese caso, usted no está en la etapa pre, digamos el mismo proyecto lo parto como en subproyectos, por llamarlo así. El primer subproyecto es analizar todo esto, la normatividad, etcétera, y producir los requerimientos. El segundo proyecto sería hacer un RFP, consolidar todo esto, hacer unos modelos y demás, y llamar a los proveedores y que me coticen. Resultado de este proyecto, tener una solución. Y el tercer subproyecto podría ser la implementación. ¿De acuerdo? Entonces, si yo estoy en el primero, pues puedo tener algunas condiciones donde voy a ir generando. Entonces, ¿cómo sucede acá? Bueno, aquí la EDT también juega un papel importante. Porque viene una pregunta y es, bueno,
¿Y cómo hago yo para identificar los riesgos de mi proyecto? ¿Cómo hago? Primera norma, pregúntele al que sabe. ¿Quién ha hecho un proyecto parecido? ¿Usted qué problemas tuvo allá? ¿Sí? Pregúntele al proveedor, ¿qué riesgos cree que debo prevenir acá en el proyecto? Entonces le preguntamos a expertos. La segunda es el análisis por entregables. Entonces yo vengo acá y miro mis entregables y me pongo a pensar qué cosas podrían afectar a mis entregables. Mi sistema de información, tal, el software como tal, ¿qué me lo puede afectar? Aspectos internos o externos. ¿Qué creen? No, de ambos, pero de ejemplos. Y también la normatividad es cambiar el software porque como tiene unos parámetros. Listo, entonces un riesgo crítico que me lo puede cambiar la normatividad. ¿Qué más? Que cambie el proceso adentro de la organización. Todos los aspectos relacionados con el recurso humano, el líder del proyecto, el usuario líder. En cambio, si es en dólares. ¿Perdón? Si es en dólares, La diferencia, en cambio, si esto lo estoy contratando en dólares, ese puede ser un riesgo. Lo podemos poner ahí. Bueno, cuando yo estoy desde el punto de vista como proveedor, porque es que inclusive eso debería ser como no manejado como riesgo, pero digamos para curarme en salud lo manejo como riesgo, la calidad de la información del cliente.